Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, quería compartir un tema con ustedes. El tema que hoy quiero compartir es la madurez del cristiano a través de las pruebas. Vamos a leer en Filipenses 1:29 y nos dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hoy se predica un evangelio solo de victoria y se ve a veces el sufrimiento del cristiano por causa de la fe como una maldición. Pero las pruebas son las que nos hacen madurar en la fe. Y vamos a empezar este estudio así. Dios va alumbrando nuestras vidas y de esa forma aprendemos a traducir cuáles son las circunstancias que estamos viviendo y cuál es el propósito que Dios tiene a través de esas circunstancias, de aquellas pruebas que estamos pasando. Hoy estamos pasando por una pandemia mundial y es una prueba para nuestras vidas. La meta de Dios para nuestras vidas es formarnos conforme a la imagen de su Hijo, haciéndonos madurar a través de muchas cosas, entre ellas las pruebas, que son pruebas que están sujetas a la gran sabiduría y poder de Dios. Dios nunca pierde el control sobre nuestras vidas. La iglesia nos prepara para la salvación, nos contiene, nos ayuda a formarnos en lo que es la voluntad de Dios. Por eso no debemos dejar de asistir a la iglesia. Ahí en Efesios 4, 11 al 13 vamos a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que nosotros cada día nos parezcamos más a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Si hemos de alcanzar la madurez como Dios lo desea y ha dispuesto, debemos estar capacitados para ver su mano en todas nuestras circunstancias, ya sean positivas o sean negativas. Dios no pretende afligirnos para que nosotros nos empobrezcamos espiritualmente y nos desanimemos, sino que para que a través de las pruebas seamos perfeccionados y enriquecidos espiritualmente y fortalecidos en la fe. Y hay tres cosas en las cuales debemos creer y tener en cuenta que Dios va a emplear para formarnos, que son, por un lado, la soberanía de Dios, por otro lado, la suficiencia y por otro lado, la disciplina. La soberanía. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 1:5. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El soberano habla de la soberanía de Jesucristo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reina sobre todas las cosas y puede usar cualquier cosa que se le ocurra. Y Dios entreteje cada hecho a un gran propósito para nosotros. Dice la Biblia allí en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si no entendemos esto, puede que Satanás aproveche la circunstancia para engañarnos, así como engañó a Eva en el Edén, haciéndole creer que Dios era demasiado duro con las pruebas con los mandamientos que ponía, y la tentó a ir en contra de la voluntad de Dios y a pecar, y trajo una consecuencia muy grande sobre la humanidad. Satanás se frustra cuando las vidas confían en Dios, no solo no nos puede dañar, sino que incluso todas aquellas cosas negativas que nos pasan eh, se convierten en algo positivo y en algo poderoso. Dios sabe
qué es lo mejor que nos conviene y conforme a su amor dirige todo. Y aún los problemas más terribles traen un resultado bueno. Y es así como Dios desarrolla la madurez en nuestras vidas. No debemos quejarnos a veces en alguna circunstancia, no podemos, porque no se puede perfeccionar nuestro carácter y dejar costumbres arraigadas que traíamos de nuestra vida pasada sin Dios, porque solo nuestro carácter se ensaya, se perfecciona, se va puliendo en medio de las dificultades y de las tentaciones reales. Es allí donde se forma el carácter verdadero del cristiano. Si nosotros perdemos de vista la mano de Dios en nuestras vidas, entonces perdemos de vista el propósito que Dios tiene para nosotros. Después vamos a tocar otro punto que es la suficiencia. Tenemos que confiar en Dios por la suficiencia de su poder. Vamos a leer allí en 1 de Pedro 1:5. Qué hermoso que es compartir la palabra del Señor, instruirnos. Y más en estos tiempos que estamos pasando, donde nos sentimos atribulados, nos sentimos preocupados por lo económico, con cierta incertidumbre, pero yo siento en mi corazón que Dios está haciendo algo muy grande formando el carácter, desarrollando la confianza en Él de una forma que yo creo que de otra forma no podría haber sido. Las ansiedades que a veces tenemos por las preocupaciones, por el trabajo, por lo económico, todo esto hace que de alguna forma aprendamos a depender y a confiar de Dios. Primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Tenemos que confiar que somos guardados por el poder de Dios. El apóstol Pablo, en medio de su debilidad, él decía que era como un propósito que Dios había permitido en él para que no se enorgullezca sobremanera. No le quedó otra cosa que aferrarse a la suficiencia del poder de Dios. Allí en 2 Corintios 12, 9 al 10 lo declara. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo nos va a guardar en medio de las dificultades. Y tenemos que confiar en Dios. El apóstol Pablo sabía que cualquier cosa que fuera a pasarle en su vida, nada podía separarlo del amor de Dios, dice ahí en Romanos 8:38. Y debemos aceptar las normas de Dios y no las nuestras a la hora de aprender. No importa la circunstancia, porque Dios siempre estará allí para fortalecernos. Vamos a tocar otro punto que es la disciplina. La disciplina es el medio que Dios usa para corregirnos, que se basa en circunstancias que al presente nos afligen, pero luego nos enseñan y nos ayudan a ser obedientes. Esto también está encerrado dentro del propósito de Dios. Vamos a leer allí en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 10 al 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después
da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina produce tristeza que es necesaria para el arrepentimiento. Y leemos ahí en 2 de Corintios, capítulo 7. Fíjense en lo que la tristeza produjo allí en la iglesia de Corinto, que era una iglesia que estaba dividida, era una iglesia carnal, era una iglesia que le faltaba madurez. 7, 9 al 10. Porque Pablo le había escrito una carta bastante dura corrigiéndolos y dice que él produjo tristeza en ellos. Dice 7:9, ahora me gozo no porque haya sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por vuestra parte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Allí los cristianos de Corintios fueron entristecidos, pero a la vez también esa tristeza produjo en ellos un arrepentimiento, un corregir su vida. Y al llegar a este punto nos enfrentamos a dos posibles problemas. Por un lado, no entender la grandeza de lo que Dios está tratando de lograr, y erramos al no entender cuánto necesitamos de su disciplina. Y es necesario, queridos hermanos, que así sea, eh, para Dios llevarnos a una posición más alta, para Dios hacernos madurar, para poder estar preparados para recibir bendiciones. No hay otro procedimiento. No hay otro procedimiento para que Dios corrija nuestras vidas. Dios no produce mercancía defectuosa o cristianos de segunda mano. Si vamos a reinar con Cristo, si decimos reinar con Cristo, si decimos somos reyes y sacerdotes, así como declaramos muchas veces cuando cantamos, entonces ¿cómo pretendemos ser? ¿Cómo pretendemos ser? Debemos entender el propósito de Dios y gozarnos en las pruebas. Eso a veces resulta difícil, ¿no? Pero allí en Santiago dice, gócense profundamente cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un montón de cosas, empieza a enumerar allí. Y también dice allí el Señor en la parábola de la vid verdadera, dice que Dios limpia los pámpanos para que lleven más fruto todavía. Eso representa la prueba. Dios nos limpia a través de la prueba para que llevemos más frutos. Cuando entendemos el propósito de Dios, nos damos cuenta de que nos está preparando para cosas grandes. Allí donde empezamos a interpretar a Dios. Muchos están irritados, amargados, con rencor debido a un montón de cosas, ofensas, se enojan porque hay roce entre los hermanos o porque, no sé, algunos sin querer lo eliminaron de un grupo de WhatsApp, o porque alguien nos saludó. Solo debemos ser mansos ante todo esto y estar dispuesto a perdonar y a sanar. Porque aún Dios mismo usa a los hermanos para pulir nuestro carácter. Nadie puede pasar por esta vida sin lastimarse. Pero si dejamos infectar esas heridas, si no las arreglamos, eso va a producir una raíz que impedirá nuestro crecimiento. Y podemos perder grandes bendiciones. Dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Un cristiano con raíz de amargura es un cristiano que está constantemente siendo usado por el diablo y estancado espiritualmente. Estancado espiritualmente. Si quieren anotar o leer, pueden buscarlo ahí en Romanos 12, 15 al 17. Hay cristianos viviendo en ambientes espirituales envenenados, no pueden madurar porque nunca han perdonado. Debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo y nos reconcilió con Él.
No debemos sorprendernos de cuán difíciles sean nuestras pruebas. Nuestra mirada debe ser siempre con una perspectiva de lo eterno. Vamos a leer allí en 1 de Pedro 4. Este es uno de los versículos. Me encanta este versículo. Llega a decir también la Biblia: no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Leamos allí en 1 de Pedro 4, 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que entender y tener una perspectiva de lo eterno. Una perspectiva de lo eterno. Y vamos a leer otro versículo allí en Pedro. Discúlpenme que no los tengo marcados, pero dice, por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser sometido a diversas pruebas. Perdón, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén por esa palabra. No debemos menospreciar la prueba, debemos soportar la prueba. Debemos soportar la prueba, debemos pedir ayuda también, pedir oración. Así que, no nos sintamos que es algo que nos pasa a nosotros únicamente, porque le ha pasado al apóstol Pablo, le ha pasado a José, le ha pasado a Jeremías, le ha pasado a Job. Si ustedes leen el libro de Job, es terrible el- todas las cosas que vivió, pero al final de todas esas pruebas Dios lo bendijo y lo llevó a un nivel espiritual altísimo. Ahí realmente tuvo un encuentro con Dios, y dice que Dios, de todas las bendiciones que tenía, se las duplicó totalmente, totalmente. José vivió la traición, el rechazo, la injusticia. Sin embargo, él se mantuvo fiel en todas esas pruebas, y Dios lo puso por gobernador sobre toda la tierra. Por eso, hermanos, yo los animo a que ustedes se aferren a la palabra de Dios, que crean que Dios los guarda, porque toda bendición, todo sueño y deseo que está delante de nosotros tiene un precio. Tiene un precio. Dice, cuando habla de Jesucristo, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Así tiene que ser nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que para llegar a las bendiciones grandes de nuestra vida, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Algunos llegarán, otros abortarán en el camino. Mi deseo es que usted llegue a la meta. Lo bendigo, hermano, y anhelo con todo mi corazón que esta palabra haya calado allí en lo más profundo de su corazón y que pueda ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén.